Al principio, cuando aprendí a sumar, me equivocaba así. Me decían mal, te llevas una. Y yo preguntaba, ¿y qué es llevarse una? ¿Y por qué me tengo que llevar a una? Y no me lo explicaban, me decían, si es así, hazlo tú igual. El problema de no saber sumar no era yo. El problema es que me enseñaron a operar como robot, repitiendo trucos como un papagayo. En este video vas a descubrir que sumar no es seguir reglas mágicas, sino una especie de juego donde metemos cosas en bolsas y después las bolsas en cajas. Vas a entenderlo muy bien. Y lo mejor de todo, cuando entiendas cómo metemos las cosas en bolsas de 10, vas a entender perfectamente a los ordenadores, que las meten en bolsas de 16. O al reloj, que las meten en bolsas de 60. O, mira, ya he puesto a los mayas, que las metían en bolsas de 20. Si estás aprendiendo o si estás ayudando a tu hijo, quédate, porque te cuento todo. Si te haces lío con el me llevo uno, es que no te han explicado bien esto que sigue. Mira, todo empieza por contar. 1, 2, 3, estos son, puedes imaginarte que son caramelos. Cuando llega a 9 caramelitos, metes uno más y tú dices, bueno, pues esto ya lo voy a meter en una bolsita. Tenemos una bolsita, una decena y 0 unidades. Y ahora seguimos acumulando bolsitas. Cuando llegamos a 9, tenemos 9 decenas, metemos la última bolsita y esto ahora todo lo metemos en una caja. La caja tiene 10 bolsitas y cada bolsita tiene 10 caramelos, por lo tanto hay 100, por eso es una centena. Este es el principio básico para entender la suma, porque ahora para sumar, lo mismo que para restar, hay que sumar unidades con unidades, es decir, los caramelos sueltos con caramelos sueltos, decenas con decenas, o sea, bolsitas con bolsitas, y centenas con centenas, o sea, cajas con cajas. Imagínate que tenemos todos esos caramelitos. Son 327. Tenemos 3 centenas porque tenemos 3 cajas, 2 decenas y 7 unidades. Ahora tenemos esta de aquí, que son 144. 144, claro, una centena. Bueno, y ahora hay que sumar cajas con cajas, bolsas con bolsas. Y ahora unidades con unidades. Para sumar empezamos desde la derecha y ahora lo vas a entender perfectamente. Porque mira, sumar consiste en poner todo junto y contarlo todo a la vez, claro. Entonces decimos que 7 y 4 son 11, eso está muy bien. Perfecto, son 11. ¿Cuántas bolsitas tenemos? Pues 4 y 2 son 6, claro. Y estos son 4. Pero mira, ahora tú te das cuenta de que ahí puedes hacer una bolsita de 10. Porque como tienes 11, puedes hacer una bolsita. Esa bolsita te la traes aquí. Entonces mira a la derecha. Tienes una bolsita más y caramelo, pues tiene 10 menos. Eso es llevarse una. Esto creo que lo has entendido perfectamente. Entonces ahora vas a entender sin ninguna duda la suma. Decimos 7 y 4 son 11. Pero eso es una bolsita, claro. Como hemos pasado de 10, eso es una bolsita que tenemos que ponerla aquí con las bolsas. 1 y 2, 3 y 4, 7. Y 3 y 1 son 4. Ya está, ya no te haces lío sumando. Eso es me llevo una. Y ahora en este punto, si quieres, puedes pararte aquí y no ver más. Ya has entendido qué es llevarse una y ya sabes qué es sumar. Pero si quieres, puedes ver otras formas de contar. Por ejemplo, una tiene 4000 años de antigüedad, pero que se sigue usando en el reloj, en la medida de los ángulos y en las coordenadas geográficas. Que si tú me estás viendo y eres un niño que está haciendo primaria, pues no sabes de qué te estoy hablando, pero el reloj sí lo sabe, y los demás sí lo saben tus papás. Otra es más moderna y se usa en computadoras. Y otra ya no se usa. Y te diría que es una joya olvidada, muy bonita de ver. Sé que es posible que me estés viendo desde México y te gustará ver el método maya de contar. ¿Cómo cuentan los ordenadores? Pues en base 16. O sea, en vez de base 10, de 16 en 16. Se llama hexadecimal. Tú cuentas 1, 2, 3, 4 hasta el 9. ¿Vale? Vas metiendo ahí caramelo suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total. Llegas hasta 9.
Y ahora nos hacen falta más números, pero no tenemos más. Entonces vamos a llamarlo con las letras. A significa 10, B significa 11, C significa 12, ¿vale? En lugar de números ponemos letras, pero la letra en realidad significa la A10, B11, C12. Entonces ahí seguimos metiendo unidades. Ahora ya tenemos A, tenemos B caramelo, C caramelo, D, E y F. Cuando tenemos F caramelo, que en decimal es 15, metemos uno más y pasa pues, a la bolsita de 16. Y eso es una. No podemos decirle una decena porque no son 10. Pero bueno, es una bolsita de 16. Bolsita de 16 pues pasa igual. Seguimos metiendo y bolsita, 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos a F. Cuando tenemos F unidades, que son 15, queremos meter una nueva. Y ahora, pues una cajita con 16 bolsas. Claro, sabiendo que de unidades a decenas, bueno, o a bolsitas van 16, y que de bolsita a caja van 16, pues en cada caja hay 16 por 16, son 256. Mira, ¿en qué se usa? Pues por ejemplo en el código de colores. Los ordenadores usan los códigos RGB, de Red, Green y Blue, ¿vale? Colorado, verde y azul. Por ejemplo, F2 significa F, que es 15 por 16, más 2. O mira, este 37. Este es 3 por 16, que es 48, y 7, 55. 3 bolsitas de 16, más 7 sueltos. Entonces el código de color de ese naranja, el código RGB 242,180,55. Y el código hexadecimal, se pone el cuadradito ese en la almohadilla, pues para decir que es hexadecimal, F2B437. Bueno, esto se usa actualmente, claro, y tanto que se usa. Se puede contar como el reloj. Y aquí no os lo he dicho antes, ¿verdad? He corrido un poco. Aquí se usa un sistema mixto, porque en el reloj ya sabemos que los segundos se van contando 1, 2, 3, 4, hasta que llegas a 10. Después 11, 12, 13, o sea, hacemos en realidad bolsitas de 10. 10, 20, 30, y cuando llega a 59, pasamos a 60. Digamos, la siguiente bolsa es de 60. Bueno, vamos a ver cómo te lo explico para que no te confundas. Mira, vamos metiendo segundos. 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos a 9. Metemos uno más. Ya tenemos 10, eso significa que hay que meterlo aquí. Y ahora empezamos a meter ahí bolsitas, claro. Tenemos 20, 30, 40, 50. Ahora empezamos a meter segundos. 51, 52, 53, 54. Y hasta que llegamos a 59. Cuando llegamos a 59, metemos uno más. Y esto ya son 60. Imagínate que te dicen que algo dura 1 hora, 23 minutos y 48 segundos. Puede ser, por ejemplo, un concierto, una actuación musical o algo así. 1 hora, 23 minutos, 48 segundos. Y ahora te dice que meten un artista más y su actuación va a durar 43 minutos, 22 segundos. ¿Cuánto va a durar en total? Pues bueno, aquí esto ya sabemos cómo es. Si ha aprendido a sumar en decimal, sabe sumar esto perfectamente. Porque sumamos segundos con segundos, minutos con minutos, y horas con horas. Bueno, ahí como solamente hay 1 hora, pues una. Pero ahora aquí nos damos cuenta de que nos pasamos de 60 segundos. Entonces, de ahí de esos 70, 60 nos lo llevamos para la izquierda como 1 minuto. Entonces ahí nos quedan 10 segundos y aquí ahora tenemos 67. La hora se queda igual. Y ahora aquí también nos damos cuenta de que los minutos pasan de 60. Hay 67. Entonces 60 lo pasamos como 1 hora. 10 segundos que se queda igual, 7 minutos y ahora 1 hora más, son 2 horas. Entonces la operación esta de la suma es la de aquí abajo. Y es tan fácil como sumar en decimal, pero en sexagesimal, en base 60. Mira, como una curiosidad te voy a contar, el sistema de base 60 es muy antiguo, tiene más de 4000 años. Los números se representaban de esta forma, con esa especie de símbolos extraños. Este era el símbolo del 1 y este era el símbolo del 10.
se cuenta normal, 1, 2, 3, 4, los palitos estos de aquí de uno en uno se iban acumulando hasta que ponía 9. Cuando juntaban 9, pues ponían esto que significa 10. Esto en realidad no era una escritura como tal, o sea, no se escribía con un lápiz o con carbón, sino que eran marcas que se hacían en arcilla, en barro. Con un palito, pues se iba así haciendo esas marcas en el barro, y eso representan pues números y palabras. Mira, ese número es del 12 y este el 35. Y mira, ten en cuenta, esto es 12 por 60. ¿Por qué? Porque a la derecha tenemos 35 unidades y estos son 12, que son 12 bolsitas de 60. 12 por 60, 35. Y ahora hacemos la operación, son 720 más 35. Sumamos y nos da 755. O sea, este número es 755. Los mayas contaban de 20 en 20, pero primero la agrupaban de 5 en 5. Es muy curioso, porque 5 dedos tiene una mano. Suponemos que era por eso. 1, 2, 3, 4, y el que hace 5, pues metían pues una rayita, que era como un dedo horizontal. 5 más, 10, 15, y seguimos contando. 16, 17, 18, 19, y cuando metíamos uno más, el 20, pues ya había que meterlo en una cajita. Aquí. Una cajita de 20, y el símbolo este de la derecha le decían caracol, el símbolo del 0. Significa que no había nada, no hay unidades sueltas. Pues mira, no lo escribían así de este modo, que sería, bueno, tal como lo escribimos nosotros actualmente. 0 unidades y el punto serían 20. Una caja de 20, sino que lo escribían así, lo escribían para arriba. Cuanto más alto, pues mayor era el orden. Mira, por ejemplo, ese número lo dividimos de este modo. Estas son las unidades. Estas son las veintenas, o sea, las bolsitas de 20. Estos serían los paquetes de 20 por 20, de 400. Aquí tenemos 11, 0 y 7. 7 por 400, 2800. Aquí 0. Y aquí 11 por 1, 11. Sumamos todo, pues 2811. Hermoso, un sistema realmente bonito. Esto para mentes curiosas. Bueno, en realidad si has llegado aquí ya eres una mente curiosa, pues con toda seguridad. Pero aún así, mira, un problema. Mi abuelita tiene 75 años. ¿Cómo se escribiría su edad? En sexagesimal, base 60, en hexadecimal, base 16, o en el sistema maya. En sexagesimal, pues piensa que son no 75 años, sino 75 minutos y mira el reloj. Y ahí te doy una pista con una división. En hexadecimal, a grupo de 16, y acuérdate que después del 9 vienen las letras. En el sistema maya hay que hacer grupos de 20, pero antes, claro, se agrupan de 5 en 5. Y por último, por favor cuéntame, ¿te ha gustado? ¿Qué se te ha hecho difícil? ¿Qué te ha parecido muy fácil? Todos tus comentarios me ayudan, los buenos y los malos. Muchas gracias. Sigue estudiando, estudia mucho.